disculpen la demora. Voy a correr así ustedes lo pueden ver. Nos interesa que analicemos este tema que seguramente ustedes tienen conocimiento sobre la necesidad del proteccionismo social en la etapa de la globalización en la cual nos encontramos. Y en eso tiene mucho que ver el problema de la educación, el problema del rol del Estado, la ciencia y la tecnología. ¿Se escucha? ¿O hay eco? Parece que está abajo. ¿Y ahora? No estaba prendido, es una diferencia. Ahora llego a la puerta, van a ver la gente de afuera. Nos decía que en el último periodo, sobre todo después de la crisis de 2008-2009, pero en los países emergentes o el mundo periférico subdesarrollado, ya a la salida de los años 90, empezó a tener mucha relevancia el problema de un Estado que pudiera generar un proteccionismo social. Ya previamente la década, desde la década del Club de Roma, o sea, finales de los 50, años 60, el tema de la educación pasaba a ser un tema muy importante a nivel mundial, a nivel internacional. Pero parecía muy importante por otros motivos. O sea, la educación y ese aspecto de proteccionismo social del periodo del Club de Roma, que fue el periodo en donde sobre todo el Banco Mundial y en nuestro hemisferio el Banco Interamericano de Desarrollo, se dedicaban a hacer modificaciones en la estructura social para darle un papel al Estado que permitiera mejorar el mercado, como se entendía en aquel momento, mejorar la infraestructura con inversiones en infraestructura pesada, que no lo podía hacer la empresa privada, entonces lo hacía el Estado, lo que en economía se llama inversiones de lento retorno de capital. Y entonces el Banco Mundial y el BID financiaban aeropuertos, puertos, carreteras, obras de infraestructura, puentes, etc. Y junto con eso le daban mucha importancia a la educación. ¿Por qué? Porque para que la inversión privada tuviera una rentabilidad muy importante, los cambios de productividad de la maquinaria tenían que ser acompañados por cambios de calificación de la fuerza de trabajo. Eso implicaba que todo el mundo tenía que estar alfabetizado y tener las capacidades mínimas para manejar esa nueva maquinaria que estaba en boga y que se expandía con las empresas multinacionales. El caso argentino y el caso del Uruguay son muy especiales porque nosotros teníamos prácticamente alfabetización completa desde los periodos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por otro tipo de circunstancias que eran los problemas de expansión del mercado y de la frontera y de necesidades de capacitar para el comercio y para la industria en expansión, sobre todo la industria de la carne, los frigoríficos. Entonces nuestra población ya tenía escuela primaria, no solamente por el rol de Sarmiento y las educadoras que trajo, sino en Estados Unidos en aquella época, sino porque se expandía también en función de homogeneizar una población que venía de distintos lugares con distintos idiomas y que no tenían una cultura en común. Que en aquella época se decía que eso se hacía en el servicio militar. ¿Se acuerdan que una de las justificaciones del servicio militar obligatorio era la educación de base para todos los hombres? La mujer era un poco desplazada, o sea, no era significativa que estuviera educada, porque en aquella época se pensaba que era para criar hijos y estar en la casa, en actividad doméstica. Grave error, porque en el proceso de industrialización rápidamente se utilizó la mano de obra femenina, sobre todo en la industria textil, en la industria de la joyería, del calzado, la industria del cuero.
periodo que se avanzó muchísimo en la época después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que aparecía como una necesidad. ¿Cómo va? Ahí. Aparecía como una necesidad en los años 60 una calificación de mayor nivel, o sea, una educación de mayor nivel, sobre todo escuela secundaria generalizada y cuadros universitarios y cuadros técnicos para lo que sería la expansión capitalista, en el sentido de que las empresas multinacionales se trasladaban del centro del sistema a la periferia. Entonces, el Banco Mundial y el BID transformaban una de las condicionalidades, que después fueron condicionalidades del llamado Consenso de Washington en los años 90, pero que ya en los años 60 tenían que ver con esos criterios de la necesidad de la educación. Educación que iba acompañada por el tema de ciencia y tecnología y por otros temas que hacían a lo que se considera la modernidad en ese momento, que era que la urbanización y el entrar a un sistema capitalista desarrollado tenía que ver también con el control de la natalidad, con el control de la reproducción social y con toda una serie de sistemas que en algunos lugares, como fue el caso del altiplano, como fue el caso del norte de México, pasaban por planes de esterilización de las mujeres sin que la mujer supiese. Que recién ahora están haciendo juicios en México, sobre todo, y en Centroamérica, por esos planes de esterilización del Banco Mundial. En Bolivia se desarrolló mucho en el norte argentino. La justificación era que en aquella época había una cantidad de personas que se reproducían y que no tenían protección social, entonces creaban una problemática social no resuelta. Y en lugar de darle al Estado la capacidad para darle ese sostén social, el Estado lo que tenía que hacer era eliminar esa población. Era una población sobrante en el sentido malthusiano del término. ¿Se acuerdan que Malthus lo que planteaba era que no había una cantidad de alimentos suficiente y que había que aplicar criterios malthusianos, entre otros la guerra, o el hambre, o la miseria, para reducir la cantidad de población existente? Esto tenía que ver, el tema de la educación, con la productividad, con modificaciones en los sistemas de salud también y con modificaciones en la calificación de los trabajadores. En nuestro caso, estos programas, Banco Mundial y BID, fueron desarrollando también formas alternativas a la educación que después del Consenso de Washington pasaban por las reformas las llamadas reformas de primera y segunda generación, y modificaciones en los aparatos de los sistemas de educación. Esa modernización dio origen a algunas instituciones que en aquella época aparecían como progresistas y que hoy siguen apareciendo como tales, con sistemas educativos que hicieron a las reformas, no a la reforma universitaria argentina, que es de un periodo revolucionario del XIX, sino a las reformas de la década, finales de los 80 y década de los 90. Muchas de esas leyes son las que están vigentes en educación y muchos de nuestros candidatos son los mismos que hicieron esas reformas en esa época con criterios totalmente distintos a los que estamos aplicando hoy día. Sin darse cuenta. Y por error u omisión. Yo creo que no, porque la inteligencia de nuestros cuadros intelectuales, compañeros, es mucha y no es ajena a intentos de reforma progresista, nada más que lo que es progresista a veces en el centro del sistema es muy reaccionario en la periferia, porque hay que ubicarse en la situación de la conciencia social y de la reproducción de la periferia. Entonces, si yo en la periferia le digo, en el centro del sistema, que solo por el proceso de urbanización y de tecnología y de cambio en la jornada de vida y del cambio del rol de la mujer, hay una disminución de la natalidad,
O sea, por ejemplo, en los países nórdicos o en Europa hay una reducción muy fuerte de la natalidad local y hay necesidad a veces de pagar para que tengan un chico, caso de la ciudad de París, para que el envejecimiento de la ciudad se combata, o de aceptar poblaciones de los sectores inmigrantes, justamente para reproducir más, porque se queda sin población, caso de Alemania, caso también de Francia, de los nórdicos, casi independientemente de los prejuicios discriminatorios, o sea, contra sus propias concepciones. En nuestros casos implica cambiar el nivel de subsistencia, el nivel de vida y de reproducción, que si no se mejoran las condiciones sanitarias, aumenta la mortalidad infantil, aumenta las dificultades de las mujeres solas en edad muy temprana. O sea, hay toda una serie de situaciones que son totalmente diversas y que hay que lograr modificar para no violentar la idiosincrasia del lugar. Yo le quería preguntar, es lo que dice, la regulación de la violencia de la moneda es una situación peligrosa para el mercado. Bueno, ahí estábamos, nosotros estuvimos viendo las veces anteriores el tema de la moneda, el tema monetario. La moneda en nuestros países actúa con violencia, en el sentido de que uno va haciendo modificaciones en la educación, en la calificación laboral de las personas, en la base material sobre la cual trabajan, en el proceso de industrialización, en la tecnología, y de pronto un cambio monetario muy brusco, por eso la violencia de la moneda, destruye con mucha rapidez lo que se fue construyendo en años. A saber, una corrida sobre el tipo de cambio, una quiebra bancaria, la fuga de capitales, las llamadas monedas ficticias, o sea, jugar con la especulación y los bonos y que acá no me acuerdo quién definió el carnaval de bonos en su momento. El CEDIN no. El CEDIN no, porque es un bono del progreso. Pero el CEDIN, igual que los otros, son dinero ficticio, son la creación de bonos que buscan que la conciencia social esté más dedicada a la especulación, aunque esto favorezca una cierta forma de capitalismo, que a la inversión productiva y a la creación de empleo. Aunque la justificación sea la inversión para la creación de empleo. Pero una cosa es el deseo y otra es la realidad, porque para que funcione un nuevo valor en el mercado de capitales, tiene que estar funcionando la especulación, más que la inversión productiva. Si el objetivo estaría en la tasa de ganancia del proceso productivo, la inversión sería otra, sería crear condiciones, bueno, esto, descubrimos petróleo, vamos a invertir en petróleo. Hay que hacer vagones de ferrocarril, hagamos los vagones de ferrocarril, hay que hacer maquinaria naval, hagamos más producción, donde también el objeto es la especulación, pero la especulación sobre la ganancia empresarial, que eso indefectiblemente o crea empleo, o por eso la educación, la ciencia y la tecnología, o modifica la maquinaria. Pero siempre es una cosa que va una con la otra. O sea, si yo modifico la educación y obligo a una enseñanza secundaria obligatoria, aunque en la enseñanza secundaria yo esté dando temas, entre comillas, a mi criterio reaccionario, el hecho de que esté estudiando y que termine la secundaria, le genera una conciencia que en determinadas circunstancias va a decir, bueno, lo que yo aprendí es reaccionario, lo va a poder criticar. O sea, para retrotraerlo al pasado. Mi carrera de economía era absolutamente monetarista y reaccionaria, la UBA, yo estudiante. Pero la única manera de poder criticarlo era saberlo bien y mejor que el otro para poder decir, mira, esto se usa de tal manera. Si yo no vivo esa circunstancia, no la puedo modificar.
Lo mismo le pasa al trabajador. Si no vive la explotación y adquiere conciencia, no la va a poder modificar. Se va a quedar sometido, va a ser un semiesclavo, se va a hacer un montón de cosas. Pero la única manera es conocerla. Si te la cuentan es distinto. Si no la ves es distinto. Yo sé que es un problema de empirismo esto, o sea, de pragmatismo, pero tiene que haber una parte de eso, porque si no es un imaginario que yo lo puedo interpretar de una manera y otro lo puede interpretar de otra. En el tema de la educación esto es parecido. Vamos a volver al power porque si no nos disparamos. Entonces, la violencia de la moneda tiene que ver con eso, que yo puedo estar estudiando 10 años y de pronto en un año se cortó todo y se derrumbó. Que se puede expresar de diversas maneras. En un sistema autoritario, varias veces la Universidad Argentina fue destruida desde afuera y a veces desde adentro, en el sentido de que producís un shock y expulsás a masas de intelectuales que te llevaron años formarlos. Cuando digo intelectual en el sentido del término, puede ser un técnico mecánico, puede ser un albañil, pero digamos lo destruyo. Yo destruí las escuelas técnicas en Argentina y después cuando crezco tengo que importar técnicos de países limítrofes. Y acá viene el tema de la formación académica y científica y el rol del Estado. Cuando pasó la época de esta parte del consenso de Washington, uno conoce bien el consenso de Washington por el problema de la deuda externa, las privatizaciones, eso está inserto en la población. No conoce la otra parte, que eran las reformas de primera y segunda generación y de tercera generación que tenían que ver con el rol del Estado, que era hacer un Estado eficiente. ¿Se acuerdan de esos discursos del Estado eficaz, eficiente y un Estado chico, para que no sea un Estado elefantiásico que tiene una burocracia que no opera, que no funciona, que es muy lenta, que es corrupta? Sigue siendo así el discurso. El discurso sigue es siendo que es el mismo. Y el discurso que hacía que había que reformar la cantidad de trabajadores porque esos trabajadores ya estaban desubicados, que había que incluso darles un recurso de jubilación anticipada para sacarlos del Estado y generar programas ágiles tipo task force, o sea, como lenguaje militar, que eran los programas Bid Banco Mundial. Entonces, nada más que en esos programas, esa misma persona que estaba en la línea de un ministerio y que pedía el retiro voluntario, iba al programa y cobraba un sueldo mucho más alto, pero no tenía estabilidad ni tenía seguro social. Quiere decir que si quería hacer una huelga o una protesta o lo que sea, afuera. El director del programa lo podía echar en 24 horas y no pasaba nada. Lo único que tenía que hacer era avisar al programa en el centro, en el BID o en el Banco Mundial. Y la eficacia era por rendimiento, era por resultado del trabajo y no por una tarea cotidiana. Entonces, objetivamente, el Estado pasaba a ser un Estado funcionalista, o sea, tenía que funcionar por rendimiento o por proyecto. Estos estudios de calidad tienen que ver con eso, los estudios de calidad que nosotros aplicamos, las normas de calidad, ¿no? y las formas de criticar o de evaluar una situación, y tienen que ver con la gestión del Estado. Porque la gestión, junto con la violencia de la moneda, empieza a ser una gestión que tiene que tener un carácter globalizado, internacional. Si yo tengo una gestión que no corresponde con el proceso de producción, que no corresponde con el ritmo de la maquinaria y de la fábrica, en el capitalismo desarrollado, mi gestión es inadecuada. Entonces termina el proceso de inversión trayendo incluso a los cuadros técnicos. No sé si se acuerdan cuando acá se instaló Telefónica o la aerolínea española, todo. Cambiaron todo, trajeron los pilotos, los técnicos, el que ponía los cables,
porque no confiaban en la calificación local, no confiaban en el sindicalismo local, creían que todo, que perdían los cables, que le robaban las instalaciones, y produjeron un sistema tal que frente a la violencia de la moneda nosotros expulsamos trabajadores que fueron a trabajar al centro del sistema, a donde era Telefónica. O sea, muchos argentinos fueron a trabajar después del 2001-2002 a España. Fue al revés el proceso. Al mismo tiempo que los técnicos españoles venían a trabajar acá por un salario más alto que el que tenían en España. Entonces había como un movimiento de la educación y la calificación muy fuerte. El otro elemento es que siempre nos cuesta a nosotros manejar es el tema de la soberanía. O sea, la soberanía nosotros no nos cuesta manejarla desde el punto de vista territorial. ¿No? Si cualquiera de nosotros en Argentina le pregunta el tema Malvinas, dice las Malvinas son argentinas. Si tenés que discutir las fronteras, sabés dónde está la frontera trazada claramente, y si alguno se introduce, se arma un lío bárbaro, como fueron los casos del golpe de 2 soldados bolivianos que aparecen en un lugar, un soldado chileno, etcétera, etcétera. Soberanía territorial, eso está claro, el tema nacional en eso. Donde no está claro el tema de la soberanía es en la moneda. Entonces, ¿cómo se adquiere soberanía en la moneda? No está claro en los problemas de educación. Entonces, si mi hijo termina la escuela secundaria y quiere hacer, yo padre quiero que estudien lo mejor, agarro en la mentalidad argentina y le digo, andate a estudiar a Estados Unidos, a España, a Francia, X. Privilegio sin conocer, la mayoría de las veces, el otro lugar al lugar nacional. No le digo andar a la Universidad de La Matanza, le digo andate a Harvard. Esto hasta le pasó a nuestra presidenta, la GAF, digamos. Porque en el imaginario funciona eso. Y a lo mejor, visto yo que he viajado y he estado en todos esos lugares y he trabajado y estudiado, a lo mejor hay un menosprecio de nuestro nivel en relación al que tiene el otro. Hay un menosprecio de nuestra capacidad intelectual frente a la que tiene el otro. Cuando digo nuestra, no de una persona, sino del conjunto de lo que reproducimos. Entonces eso mismo pasa en las investigaciones. Entonces una empresa no demanda investigadores locales, compra la investigación hecha afuera. Compra la tecnología hecha afuera porque cree que acá la tecnología no se puede hacer. O sea, el desarrollo académico y científico necesita también de un proteccionismo estatal. Tiene que ser el Estado el que asuma que al mismo tiempo que tiene que proteger al desocupado, tiene que proteger a su calificación, a su mano de obra científica e intelectual, porque ese también termina siendo un desocupado a nivel local, que no tiene una beca que le corresponde, no tiene un estudio al mismo nivel, no tiene el equipamiento al mismo nivel. Entonces ahí hay un problema en donde, como ese problema está generalizado en la periferia, ese problema también lo tienen los países limítrofes con los cuales nosotros queremos integrarnos. Lo tiene Brasil, lo tiene Venezuela. Y ahí aparece el problema del ser humano. El ser humano se adapta normalmente a cualquier situación extrema. Cuando decimos se adapta, termina aceptándola cuando forma parte de su cotidiano con continuidad. Quiere decir que si nosotros, por alguna circunstancia, nacemos en un lugar situado geográficamente y culturalmente, históricamente, en la pobreza, nos adaptamos a reproducirnos en esa pobreza, que no tiene nada que ver con la felicidad o la infelicidad. Uno puede ser pobre y muy feliz, y puede ser
muy rico y muy infeliz. O sea, el tema del poder adquisitivo y del patrimonio no tiene mucho que ver con las situaciones de cómo uno entiende felicidad o infelicidad en el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista existencial del ser humano. Sí tiene que ver con las formas de reproducción. O sea, si yo estoy en una situación donde para supervivir tengo hambre y no puedo comer, eso va a influir en mi estructura físico y mi estructura psíquica. O sea, voy a tener problemas, más sensibilidad, voy a ser más proclive a tener enfermedades, voy a tener debilidades, a tener problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Esto tiene mucho que ver con el rendimiento del trabajo. O sea, mi rendimiento laboral no va a ser lo mismo que en el lugar donde la persona está alimentada. O sea, no tiene problemas de alimento. De hecho, Argentina en su época en que la pobreza rondaba en otros países de América Latina y sobre todo en Europa, mucha gente venía acá porque acá se comía. O sea, el inmigrante, su ilusión era, ahí comen carne y pan de trigo. O sea, eso era muy significativo para la gente que vivía en la pobreza en el centro de Europa o en el este europeo, nuestros antepasados, digamos, de mucha gente. Entonces, un tema clave es, para tener el acceso a la educación, es salir de las necesidades básicas. O sea, cuando yo tengo las necesidades básicas satisfechas, puedo pensar en educación. Una gran parte de la deserción escolar tiene que ver con el hambre y la pobreza. O sea, yo le puedo dar desde el Estado de educación gratuita, hoy en Argentina, y los padres lo sacan del segundo año de secundaria y le dicen anda a trabajar porque acá no tenemos para comer, o incluso de la escuela primaria. No es un problema, digo, en el otro discurso sería un problema de vagancia, ¿no? Acá el alumno en Corea del Sur estudia y en La Matanza se va de la escuela. No es así. No es un problema de vagancia o de no querer estudiar. Es un problema de tener las necesidades satisfechas. ¿Esto qué significa? Que la globalización cada vez más hay posibilidades de educación, pero está más fragmentado el acceso a la educación. Entonces, no solo en nuestros países periféricos, también en los centrales con la crisis, entonces el que está en la pobreza tiene un techo, aunque se esfuerce y aunque quiera salir, para pasar a otro segmento de la educación. El acceso a la educación está fragmentado. Hay una barrera. La barrera puede ser explícita. Yo te tomo un examen de ingreso a la universidad o te tomo un examen de finalización del secundario y si no pasas cierta base en ese examen, no te dejo entrar. O sea, una barrera formal. O puede ser informal la barrera. No entras porque vos sos hijo de trabajador ferroviario y tenés que ser ferroviario. No vas a ser nunca ni ingeniero, ni médico, ni otra cosa. De técnico no pasas. Y si sos hijo de bancario, vas a ser bancario. No tenés el acceso, pero no es porque no lo puedas tener económicamente, porque esos son trabajadores calificados que tienen recurso económico, sino porque hay como una barrera cultural, no podés pasar. Y si vos estás en La Matanza, no intentes ir a la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires no te van a dejar estudiar. Quédate acá y si no, nada. ¿Por qué? Porque hay una barrera cultural de autodiscriminación. Hay una autorrepresión de que no podés pasar. E incluso ocurre con el propio estudio. No intentes estudiar matemática porque vos no vas a poder, no sabés. Ese no vas a poder influye en la extracción social, en la fragmentación del acceso a la educación, que tiene que ver también entonces con el acceso a aprovechar la oportunidad, aunque el Estado proteja y te dé esa oportunidad. No sé si se entiende. Parece un contrasentido, pero está como instalado en los segmentos. Una
Entonces la masa poblacional, sí, disculpa, se transforma en grupos cerrados, en guetos. Entonces el que está dentro de la villa sabe que va a seguir en la villa, o está convencido que va a seguir en la villa, y que su acceso es el de las posibilidades que le hace Marco. No cree en la posibilidad de salir aunque se la den. Esto se nota mucho también en los problemas de vivienda. A veces hay viviendas sociales que se hacen al costado de una villa y se va pasando la gente de la villa a la vivienda y después se va barriendo esa... ¿Saben por qué se va barriendo? Para que la gente no se quede en su casa en la villa, porque dice, yo mi casa en la villa soy feliz, ¿por qué voy a ir a ese departamento? Entonces pasa la topadora y tira la villa, para que no tenga retorno esa posibilidad. Esto es porque no hay previo un trabajo cultural, hay un desarrollo económico de proteccionismo, de asistencia social, pero como no se hace el trabajo de concientización previa, para que el grupo asuma por sí mismo que tiene ese acceso, que tiene esa posibilidad. Esto implica una base de más largo plazo en la conciencia y en el trabajo con el ser humano, y para que el ser humano sea protagonista y no una, como podríamos decir, queda feo decir, una mercancía que funciona como un objeto que yo lo llevo de un lugar al otro. Porque ahí no le estoy facilitando la vida, sino le estoy generando condiciones de imposibilidad de hacerse cargo él mismo de su situación. Eso era lo que le iba a preguntar, porque exactamente, porque es como que ellos fabrican, desde el consenso de Washington, etc., fabrican un imaginario social, una subjetividad dominada, o inferior, o limitada, y no autodirigida. Entonces estamos dirigidos desde afuera, digamos. Entonces pensamos que Harvard es mejor, que todo es mejor. Pero está inserto, claro, desde adentro. Problema eso es lo complicado. El problema es la mimetización, que el sujeto, en lugar de, bueno, vos me querés ayudar, ayúdame, pero yo me asumo como propio, el otro me quiere someter ayudándome, y en realidad lo que está haciendo es sometiéndome de una manera más inteligente. Es como cuando fue la época del humanismo de fábrica. O sea, se cambia la explotación violenta dentro de la fábrica y pintamos todo, ponemos música, ponemos condiciones de trabajo, todo bien, pero trabajas muchísimo más intensamente. O sea, lo autoconvenzo, pero en realidad lo que quiero es someter la voluntad. Entonces no hay voluntad disruptiva, hay voluntad de aceptación. Esto pasa mucho con el inmigrante. O sea, si te portás mal te echo, si no te doy los papeles de residencia, tenés que cumplir estas condiciones, tenés que aprender el idioma mejor, tenés que saber todo mejor, tenés que trabajar sin descanso y ahorrar. Y el inmigrante lo acepta. Y por ahí el conflicto no es con el inmigrante, sí es con el hijo del inmigrante, que ya nació en el lugar, que ya se educó en el lugar, que ya tiene los recursos, que ya fue a la educación porque los padres se sacrificaban para que se vaya a educar, se educa y se da cuenta que está siendo discriminado y que no tiene acceso. Que es lo que está pasando en los suburbios de las grandes ciudades europeas, lo que pasa en Estados Unidos con los hijos de los latinos. Eso es más complicado, porque es aquel que ya tiene conciencia y que se siente rechazado. Y lo que voy a decir es peor, es lo que está pasando en aquellos que salieron de la crisis en el conurbano y que ya tienen mejores condiciones, que salieron de la crisis en los conurbanos de las grandes ciudades brasileñas y que ya tienen mejores condiciones, que tienen trabajo pero no tienen dignidad, están desplazados. Y esos son los que se revueltan. Esto cuando nosotros escuchamos esto de los indignados y lo que está enojado y todo lo demás, y en nuestro país los que tienen bronca, los que están contra los políticos y todo. ¿Por qué? Porque no son protagonistas, son hijos del asistencialismo. O sea, te ayudé, te saqué de abajo,
pero no te doy el lugar, aunque te lo ganes. El lugar no es para vos. El lugar sigue siendo, por eso ahí ponía lo de los guetos, mejora la situación social, el caso de Lula en Brasil. Les permito el acceso al coche, les permito el acceso a la vivienda y le doy trabajo, el acceso al trabajo. Bien, lo exploto más, le saco más productividad, pero lo alfabeticé y puede entrar al secundario. Y hasta pongo un cupo en la universidad que se tiene que cumplir de personas de color para que lo dejen entrar a las personas de color a la universidad. Lo cual uno dice es discriminatorio al revés, pero si no, no funcionaba. Pero igual, la sociedad culturalmente no le da el lugar. Es muy difícil darle ese lugar. La discriminación en Estados Unidos con el afroamericano. Permito que haya un presidente afroamericano, porque así todos votan y todo fenómeno, y todos van a la guerra y todo fenómeno. Pero en la primera oportunidad pasan dos tipos corriendo y le tiro el afroamericano y el blanco sigue de largo. Y a lo mejor el que hizo el robo, el que hizo es el otro, pero por definición, primero ese. O sea, está como incorporado. Hoy día hay un problema en Estados Unidos de un policía que mató a un muchacho que no tenía nada que ver con nada, que no había hecho nada, que era un tipo que funcionaba normalmente, que andaba caminando por la calle, pero lo mató y el policía no es juzgado. Sí, es juzgado Y liberado, ¿no? Bueno, juzgado en el sentido que es liberado, no es condenado a nada, porque él lo que dijo yo lo vi y para mí había cometido un delito, no sé cuál. Saqué la pistola y le tiré. Y todo bien. Teniendo un presidente de color que tiene que salir a decir, bueno, que no se revuelta, que todo acepten, o sea, calmar la situación. ¿Por qué? Porque ese prejuicio ya está incorporado. Entonces, en la globalización, el problema del proteccionismo social, que es un problema muy importante, tiene que ver también con este acceso al derecho, a la educación. Y ahí entra a jugar otro aspecto que nosotros estamos discutiendo ahora todos los días, que es el aspecto jurídico institucional. ¿Cuáles son las pautas jurídico-institucionales para la globalización? Porque de pronto aparece que la crisis es permanente, aunque estemos en crecimiento. Y hay una crisis de desarrollo. Los emergentes, no ahora este año, pero hasta este año, había crisis internacional, pero los emergentes crecían y la crisis más fuerte estaba en el centro del sistema. Crisis en España, crisis en Italia, en Grecia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero China seguía creciendo al 10%, la India al 10%, nosotros al 8%, a veces al 9%, los brasileños en un 7% promedio, o sea, era una crisis generalizada, pero con crecimiento. En algunos lugares es lo que se llama una crisis de desarrollo, ¿no? Va creciendo, pero las desigualdades son cada vez más grandes. O sea, hay ricos muchísimo más ricos y hay pobres más ricos, pero mucho menos en términos relativos que las diferencias que había antes. Entonces, si antes teníamos una diferencia de 1 a 20, ahora son de 1 a 28 o 1 a 30, aunque todo creció. Entonces, el problema está en cómo la distribución de la riqueza impacta sobre el desarrollo de la conciencia de la sociedad. Esto que se dice de la inclusión social no es solo para el que está totalmente afuera, sino también la inclusión social para el que está dentro, pero que se da cuenta que su acceso a la educación no es el adecuado. Y el otro elemento, que es lo que trabajamos mucho acá en la Defensoría, su acceso al derecho es el que está cuestionado. Su acceso al derecho está condicionado. Hay un derecho para unos y hay un derecho para otros sobre la misma circunstancia. Esto tiene que ver también con las formas de gobierno. Entonces, si uno compara, por ejemplo, la reproducción del capital en China,
que viene creciendo en los últimos 20 años entre un 10 y un 12% por año del producto, e incorporando inclusión social de masas de población, de millones de población en una reproducción capitalista, digamos así, de país desarrollado, que ha llevado a China a ser la segunda potencia del mundo después de Estados Unidos y antes que Japón y que los países europeos, o Brasil, que lo lleva a ser la sexta o la séptima potencia en este momento a nivel mundial, pero uno observa las desigualdades internas que hay en la población, en el acceso al derecho, en el acceso institucional, frente a las condiciones laborales, en relación a los países desarrollados que están en crisis y vienen cayendo, pero que tienen otra historia. Entonces, que hace que las diferencias sociales sean menores. Esto implica que uno de los problemas claves son los aspectos jurídico-institucionales. ¿Cuál es la justicia para que se mejore la situación? ¿Y cuál es el rol de las instituciones para que se mejore? Porque si el rol de las instituciones sigue siendo la justicia del orden y el progreso, entonces funciona lo que se llamaba acá, que tan discutido está, la obediencia de vida. O sea, que está arriba le da una orden al que está abajo y el otro la tiene que cumplir. Ahora, si la orden es incorrecta, está contra el derecho, etc., y bueno, a mí me dieron la orden y yo la cumplo. Cuando estamos hablando de eso, nos aparece inmediatamente el tema militar, pero sáquense la figura militar, la sociedad en su conjunto. Digo, la escuela, la directora de la escuela me dijo que el chico, si se porta mal, lo pongo en la punta, le pongo un bonete, o lo castigo con una regla, o tal cosa, tal cosa. Si en el banco usted no cumple todos los requisitos, a usted no le doy crédito, aunque el otro viene sin cumplir los requisitos, pero a ese le doy crédito porque ese tiene una deuda muy grande, a ese lo justifico y usted para una deuda pequeña es insolvente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese rol institucional, que incluso está incorporado en la burocracia del Estado, en cómo se gestiona el Estado, cómo operan los funcionarios del Estado, que tiene una pauta y una normativa que está basada en ese orden y es muy difícil de modificar, y que en la globalización se acentúa con estas diferencias regionales y tribales, porque terminan siendo de esas características. Y entonces el Estado eficiente o el gestor o el administrador en la globalización aparecen como una necesidad y al mismo tiempo en la periferia casi como una imposibilidad. O sea, es muy difícil de que el Estado sea eficiente porque no cambia de un día para el otro. A ver, para poner un ejemplo que nosotros vivimos, el cambio de la dictadura del proceso militar a la democracia. Bueno, elecciones, ganar Alfonsín, al otro día el Parlamento, sin libertad sindical, etcétera, etcétera. Pero el comportamiento era el anterior. Digo, el comportamiento de los individuos privados. O sea, no cambia rápidamente el comportamiento. El comportamiento seguía siendo autoritario, rígido. Si alguien no te hacía caso, a vos te echo, mañana llamo por teléfono y te saco del trabajo. O sea, difícil de asumir en la vida cotidiana, de incorporar el aspecto democrático. Y a veces se iba hasta el otro extremo. El caso español, cuando cae el franquismo, se va a la primavera española, digamos, como decían, y entonces era el libertinaje prácticamente. ¿Por qué? Porque la represión muy fuerte durante mucho tiempo genera irse al opuesto totalmente, a lo prohibido. Si me prohibieron tantos años de fumar marihuana, a ver, intentemos aunque sea para probar, a ver qué pasa. O sea, ¿por qué me lo prohibían? O sea, hay un aspecto que tiene que ver con lo prohibido, ¿no?
Esto en el comportamiento económico también funciona. Por eso la violencia de la moneda dice, bueno, nunca especulé en la bolsa. ¿Y por qué no voy a especular en la bolsa? ¿No? Pues ahí me compro los bonos, esto aunque no creo y en que no formo parte de ese medio, porque está prohibido tener el acceso a eso. El Estado, entonces, tiene que formar parte de esa posibilidad, de ese cambio social. Y después en los aspectos económicos, lo jurídico institucional también tiene mucho que ver. Acá hay toda una discusión entre, digamos, los sectores liberales y los sectores proteccionistas, que tiene que ver con dos palabras, eficiencia y seguridad. Si uno habla de seguridad desde el progresismo es porque se pasó de bando y se convirtió en reaccionario. Y si uno habla de eficiencia pasa lo mismo. Y como estamos contra los prejuicios y la discriminación, hay que tener en cuenta eso. Porque una cosa era la seguridad o la doctrina de la seguridad nacional o el funcionamiento de los organismos de seguridad históricos, y otra cosa es cómo se incorpora ese tema en la democracia. Porque uno de los problemas de la globalización y de la violencia de la moneda es que aumenta la inseguridad urbana. O sea, no es que la policía te viene a buscar porque vos sos un guerrillero. La policía te viene a buscar porque vos tenés 18 años, tenés pelito enrulado y estás parado en la esquina de tu casa y por definición sos un joven peligroso. Con gorrita. Y si tenés gorrita, peor. Y si tenés una botella de cerveza al lado, mucho peor. O sea, empieza a haber problemas de seguridad en donde la transgresión, esto que uno siempre dice, la línea divisoria entre el bien y el mal se oscurece o se desvirtúa y uno no sabe quién es el policía y quién es el ladrón. Este señor que lo mataron porque abrió la puerta porque estaba vestido de policía, que tenía 82 años, y ahí le dispararon y lo mataron porque se vengaron de que él había impedido un robo antes. Entonces, claro, en su mentalidad, él los vio vestidos de policía y dice, son policías. No piensa que son ladrones. O lo que aparece en la televisión, estas cosas de que adentro de la policía de Nueva York hay un policía traidor y lo mata al otro policía. Bueno, todas estas cosas no es para estar contra la policía, pero lo que digo es que la globalización lleva a que el estado de inseguridad, que es un estado jurídico que se transforma, tiene que ver con que los temas de seguridad cotidiana pasan a ser uno de los problemas importantes de la globalización y que tiene mucho que ver en lo económico, porque esto que a veces se habla de la llamada seguridad jurídica no es solamente permitir que una empresa se lleve los recursos de otro país a otro país, sino que es cómo funcionan los mecanismos de contrato social y de confianza social. Eso es la palabra seguridad jurídica. No malinterpretarla, sino decir, bueno, si yo hago un contrato con alguien que en las épocas de los genoveses o de nuestros antepasados era por un choque de manos, o sea, yo te presto y vos me decís te lo voy a devolver en 6 meses, yo nada más, no hay nada firmado, no hay confianza de otro tipo, nada, es la palabra la que da la confianza, o la historia que tiene como significado esa palabra atrás, se ha transformado en el periodo de la globalización y no hay confianza porque yo arreglo con vos un contrato y te fuiste de la reunión y yo ya estoy viendo cómo cambio el contrato. Es como los movimientos en la política. Hago un acuerdo político, vos vas a ser concejal, te fuiste y arreglo para que el concejal sea otro, porque este va a competir conmigo, etc. O sea, esta inseguridad, esta incertidumbre en el comportamiento es propio también del proceso post-crisis, de crisis permanente después del 2008-2009. Si
Si no, pregúntenle a Morsi con Obama. Yo te llevo, te traigo, te nombro presidente, te doy poder y mientras te estoy fabricando la manera de sacarte y de quitarte el poder. O sea, no te doy la seguridad, ganaste pero en realidad no ganaste. Vas a perder, es efímero tu triunfo. Vos tenías una pregunta. Sí, me da un poco me siento incómodo de interrumpir porque está interesante, pero me da la impresión de que a veces se crean ficticiamente determinadas expresiones que de alguna forma pretenden manejar eso. Por ejemplo, cuando uno siente que hay inseguridad, dice no, es sensación de inseguridad. O cuando uno siente que hay corrupción, uno debe pensar, debe crearse teoría del término que hay sensación de corrupción. ¿Sí? Yo creo que esas también son formas de crear inseguridad en la gente, porque así como se ha establecido que cuando uno habla por la radio, por televisión o escribe en cualquier lado y después no cumple con lo que dijo, dice, pero era una especie de propuesta política, y como si eso no fuera algo que debe cumplirse a rajatabla, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de funcionarios que dicen una cosa y después van a hacer otra. O sea, cuando lo están diciendo ya saben que no lo van a hacer. Sin embargo, hay gente que lo cree y no hay forma después, porque lo hacen ante Dios y la patria, que no tienen personalidad jurídica para demandarlo. Entonces hay que ver de qué forma se hace que una persona dice y se empeñe la palabra de que cumpla con lo que prometió. Vos dijiste 2 o 3 palabras que son la base de la filosofía. O sea, la palabra política y la palabra verdad. O sea, la discusión entre Sócrates, Platón, Aristóteles, o sea, Heráclito, o sea, la discusión en los griegos, la formación de la polis, que es la formación de la política, de la representación política, tiene que ver con la búsqueda de la verdad y con el pensamiento y el conocimiento. Si yo tengo una percepción, estoy en la parte intuitiva. Si mi percepción, generalmente las mujeres tienen mejor percepción que los hombres de las situaciones, porque son más sensibles. Digo, las mujeres o los homosexuales tienen más percepción de las situaciones, son mucho más sensibles. Las situaciones históricas de discriminación, de segundo lugar, de rechazo, hacen que entonces sean mucho más perceptibles de las situaciones, presten mucho más atención al pequeño detalle, como cuando una mujer te dice esa corbata no pega y vos te la cambias, es porque tiene una percepción de la estética que a lo mejor nosotros no tenemos, porque no observamos el pequeño detalle, queremos observar el gran debate. Pero es una intuición. Yo no niego la intuición de la sensación o de la percepción, porque a medida que te habitúas a situaciones, ya a nivel de piel reaccionás, hay una percepción. Si vos vivís en un lugar donde permanentemente hay situaciones de violencia en la calle, no quiere decir que vos tengas pánico y no salgas a la calle. Si no salís a la calle y ya sabés cuando la situación se pone complicada, como decimos en el conurbano, se pone pesada o está todo bien. Entonces vas caminando por un cierto lugar y ya percibís, y si seguís caminando ya es bajo tu responsabilidad, y si no te corres y vas por otra calle. Eso es válido. Lo mismo pasa con la corrupción, pasa con las situaciones económicas. Vos sabés que acá por ahí quedas pegado, se dice. O sea, hasta ahí voy y más allá no voy. Lo mismo pasa con una inversión, con una especulación. Hay especulaciones más de riesgo y de menos riesgo. Por eso se habla de especular. Pero al mismo tiempo está el conocimiento en los griegos, la racionalidad. Esto que decíamos que te da más posibilidades de educación, el conocimiento científico o la racionalidad. Entonces a la intuición empírica le tenés que llevar esa racionalidad. Con las dos cosas es muy difícil que te ocurra un error. Es siempre probable porque hay acontecimientos aleatorios. Vos subís a un avión, sabés que el avión es lo más seguro, anda todo bien y de pronto en la turbina del avión se metió un pájaro y el avión se cayó. Existe esa aleatoriedad.
Pero si no, normalmente vos tenés la sensación y la percepción. El problema es cuando, en lugar de ser un camino a la verdad, es un camino al engaño. Vos me insistís en que subió el precio del pan y yo te digo, no, yo lo conseguí a este precio. Entonces vos tenés una percepción por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero no. Entonces yo te insisto tanto que el engaño se transforma en verdad. ¿Se entiende? O sea, es tan brutal la tergiversación que se transforma en verdad. Es Goebbels, o sea, es el periodo donde a más grande mentira, mayor tergiversación. 10 pesos hasta las 10 de la mañana y por más que la gente lo desmienta permanentemente, 10 pesos hasta las 10 de la mañana. Claro, que lo puedo justificar después por otro motivo, ¿no? O sea, yo digo eso porque después, cuando tengo que pagar el bono a tasa de inflación, lo pago a una tasa de inflación siempre como máximo al 10% y no lo pago más, entonces justifico el riesgo país. Es un problema de pragmatismo político que el que está en la política dice, se autojustifica, no tiene culpa, ¿cómo te puede decir? No se asume como culposo por eso. Pero la sociedad no lo entiende, ¿eh? Digo, lo sabe, no es que no lo sepa. No, es consciente. Pero es consciente y sabe que está mintiendo. Claro, lo que pasa es que el problema es que no vive la mentira como mentira, la vive como una necesidad, como una herramienta, como un instrumento. El problema es que cuando eso se traslada al conjunto, porque entonces, si vos mentís con el índice, con este índice, ¿por qué yo no voy a mentir diciéndole a mi mujer que todo bien y tengo 3 amantes? O sea, la mentira justificada empieza a formar parte de la vida cotidiana. Entonces el chico vuelve a la escuela y te dice, uy, se me perdió el boletín, pero está todo bien. Y vos decís, este me empezó a mentir y tiene 7 años. O sea, se genera un sistema que funciona así. Entonces después es muy difícil de que de un día para el otro se modifique, que es lo que decíamos. Paso a otro sistema, pero no lo modifico de un día para el otro. Ahora, ¿qué ocurre? Va esa percepción, esa sensación justificatoria contra la conciencia, desde un sujeto a una masa social. Entonces yo puedo, entre comillas, convencer a la masa social de un engaño, el problema de la verdad, que después lo trabajó mucho Foucault, lo trabajan los analistas, los freudianos, lo trabajan los lacanianos, lo que sea, lo trabajan los filósofos actuales. A los que más les ha costado eso es a los economistas, porque en realidad la economía, como empieza a desarrollarse con el comercio, y entonces su base es el engaño. Yo te trato de convencer en el trueque que te estoy vendiendo algo correcto y te lo estoy vendiendo tergiversado, ¿no? Es lo que se llama el suk árabe, el comportamiento del suk árabe, el mercado. ¿El comportamiento? Del mercado árabe, del suk. O sea, suk. ¿Por qué? Porque yo entro al mercado árabe. Si soy el primero que va a comprar, a mí me vende. Pero es por un problema de superstición. Me vende al precio correcto. Después del primero que vendió, todo es mentira. No sabía eso. Entonces, eso mismo se hace en China, se hace acá en los países andinos, todo bien, pero digamos, el comercio viene de ahí, de como el mercadeo veneciano, genovés, que que decíamos de confianza, pensaba cómo trabajaba el mercado árabe. ¿Por qué? Porque a vos te digo que vale 10 y yo te ofrezco 5 y te lo vendo por 6 y vos te vas contento, me bajó 4 y después valía 2, vos vas al de al lado y vale 2, entonces decís, bueno, este me curró de una manera elegantísima, entonces no valía ni 10, ni 6, ni 4, valía 2. Por eso siempre hay que regatear, está todo esto.
En esos lugares siempre se regatea y vos te vas conforme con el regateo, pero te parece, nunca sabés si te fuiste correcto en el regateo. Ocurría acá en Argentina cuando estaba el famoso, había el turco que vino a vender el turco por la Bueno, calle. El turco que venía por la calle tenía un producto que valía 10 pesos, o sea, todos se lo vendían. Eso era mi abuelo, iba y vendía colchas pero a vos te lo dejó 10. y sábanas y hacía eso y ganaba. Y la gente le pagaba porque le tenía confianza. Pero si no, no hubiera vivido, porque sabía español, pero no importa. Ese comportamiento, Pero ese hacía el comercio. claro, ya traía esa estructura mental de Turquía, pero aplicada acá le permitió supervivir. El problema es que eso puesto en la economía, funciona en la banca, funciona, ¿no? Invertí en este bono, yo como banquero te lo facilito y en realidad no sé si ese bono estalla, si funciona, no importa. Vos me tenés confianza y dejás el depósito en mi banco y yo te lo gestiono. Sí, por ejemplo, los bonos de IPF, ponés 19%. Estás metido con todo. Pero, por ejemplo, cualquier bono. ¿Por qué? Porque el mercado de valores del dinero, por eso vimos la violencia de la moneda, el tema de los tipos de cambio, la tasa de interés del dinero ficticio. Eso es muy importante en la globalización, porque la primera aproximación para despegar el capital es el mercado de valores en la globalización. Aunque todo es dinero ficticio, aunque todo es burbuja y después se pincha la burbuja y estalla y vuelve a hacerse otra burbuja. Hoy día Wall Street volvió a retomar, está todo fenómeno, está en crecimiento y lo primero que hace es otra burbuja más. Inmobiliaria y todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque el capitalismo tiene como base intrínseca eso. No es que es algo ajeno, circunstancial, que es un problema moral, ético, no. Tiene como base la necesidad de esa reproducción. Ahora, el problema es cuando eso se hace salvaje. En una gran mentira, una cosa salvaje, entonces le digo a todo el mundo, invierta que usted va a ganar, que esto que el otro, y a las 3 semanas quebró. Claro, pero Cierro, hago lo que hizo Caballo, ¿no? Invierta todo dentro de los bancos, todo funciona dentro de los bancos, a partir de ahora no funciona más. No, pero acá lo pagaron los zorristas, en Estados Unidos no lo pagaron los zorristas. Lo paga la maquinita que papel blanco. No, también los ahorristas y quebraron los que tenían crédito hipotecario. Crédito hipotecario. No, quebraron todos. Después le das a la maquinita. Es al revés de lo que plantea el liberalismo. La maquinita opera cuando el mercado está seco y no produce ningún efecto. Entonces, aunque le doy a la maquinita, no hay inflación. Mucho después hay inflación. Cuando le doy a la maquinita, porque ya hay inflación, y porque igual el mercado se seca porque todo sale por alguna porosidad, por no decir por algún agujero, a otro lugar, que puede ser una fuga de capitales hacia afuera, como puede ser una fuga de capitales hacia adentro. Cuando se habla de fuga de capitales, porque desaparece del lugar de reproducción. Lo corro de ese lugar. Entonces se me seca el mercado. Entonces todo lo que sigo poniendo impacta en los precios, impacta en la tasa de interés, y cada vez produce un efecto peor, lo que se llama un efecto boomerang, como eso que tiraban los indígenas australianos. Lo tirás y vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no reacciona la confianza. La sensación es de desconfianza. Así como hay sensación de inseguridad, hay sensación de desconfianza. ¿Qué significa eso? Cuando vos me decís lo de sensación de inseguridad y hay un tipo que le pegaron un tiro, o sea, hay un hecho empírico, la sensación se comprueba. Cuando decimos hay sensación de posibilidad de default bancario y quiebra un banco, se comprueba, ¿no? O sea, a veces se crea esa sensación. O sea, yo induzco la sensación o la percepción para cambiar un funcionamiento. Y a veces está la realidad que, aunque tenga la percepción, está comprobada. ¿Esto a qué va? A que
cuando se habla de seguridad institucional o seguridad jurídica o seguridad económica, no hay que verlo solamente como un problema liberal. O cuando se habla de falta de eficacia o de eficiencia en la gestión, no hay que verlo como un problema. Fue usado por el liberalismo y sigue siendo usado por el liberalismo, pero no quiere decir que a lo mejor, visto desde otra perspectiva, no funcione de otra manera. O sea, a veces las herramientas económicas, la misma herramienta se puede usar de una manera o de otra. La herramienta es una herramienta. No son ideológicas, digamos, las herramientas. La herramienta como tal no es ideológica. Ahora, normalmente hay cierta ideología que usa más un tipo de herramienta que otra. Si vos me decís, normalmente los sectores progresistas usan más un rol del Estado intervencionista que un rol del Estado de libre mercado. Pero no necesariamente. Si vos me decís el gobierno socialista francés es un Estado intervencionista o de libre mercado, y yo te diría, son socialistas pero son de libre mercado. O sea, tenés que ver, si la compañía de Bachelet va a ser presidenta y va a ganar por el 70% de votos, pero va a mantener un liberalismo económico en Chile. Porque si no, dura 6 meses en Chile. Argentina tiene una percepción antiguamente diversa, que fue, yo digo, para bien o para mal, porque ya sabemos cómo funciona el peronismo. O sea, el peronismo de Perón fue un peronismo de Estado intervencionista, con sus virtudes y sus errores. O sea, nosotros lo valorizamos a la distancia. A lo mejor si lo hubiéramos vivido en el lugar, habría que ver cómo lo vivíamos, ¿no? El de las primeras épocas. El del 73 y 74 fue otra cosa, pero fue muy cortito. Y ahora tenemos 10 años del peronismo nuestro sui generis, peronismo al fin, porque muchas de las medidas más criticadas son una reiteración de las medidas del primer gobierno de Perón, casi calcadas hasta la frase. Entonces, nada más que estamos en el 2003. Muchas son aciertos y virtudes y muchas ya son obsolescencias, o sea que tienen que ser ayornadas a la globalización actual. Cuando hablamos, pero normalmente la primera percepción es un rol del Estado interventor, es un rol del Estado de proteccionismo social, es un rol del Estado de proteccionismo de la salud para los que menos tienen, de educación para los que menos tienen, de acceso. Ahora después los resultados, a lo mejor la intención cuesta que se acompañe con los resultados, porque estás partiendo de esta realidad social. Yo desde la universidad te puedo decir, con este gobierno la universidad creció en su presupuesto de una manera infernal, espectacular. Y en becas, y en posibilidades de estudio, y en salario de docente, etcétera, etcétera. Pero el resultado es de una eficacia menor a la esperada. El resultado, digo, el producto, el estudiante, podría ser, en términos relativos, mucho más elaborado. Hay mucha deserción, hay mucha gente que no termina la carrera, que se queda ahí dando vueltas. Hay mucha mala utilización de los objetos, de las herramientas. Hay mucha beca que no se termina. Entonces le estamos dando dinero y la autorresponsabilidad no acompaña. Queda feo decirlo, pero no, pero es un problema de dónde sale, de cómo llega. Lo cual no quiere decir que haya que ir para atrás. Lo que hay que hacer es mejorar. Mucho de la gestión entre la decisión y la puesta en aplicación se pierde. Diríamos sensación de corrupción, o sea, se pierde en el tránsito. O sea, hay
producto también de la historia. Entonces, no es lo mismo el militante de hoy, que me parece perfecto que haga militancia, al militante del 73, que también me parecía perfecto que hiciera militancia. Una cosa era la voluntad, entre comillas, yo digo, de sensación suicidaria, pero la voluntad de cambio social y de no tocar un peso. Y otra cosa es la sensación de crecimiento y desarrollo, pero si no me das el peso yo no milito. O sea, hay como, digo el peso en el sentido, un puesto, un cargo, una situación de poder, etc. Entonces hay un cambio social producto de la época. No es que la gente sea mejor o peor, sea más mala o más buena, o haya un programa moral o ético distinto. No sé si se percibe eso. La coherencia es más complicada. Porque, ¿cómo podría decir para quedar bien con la historia? Francisco, el Papa actual, da el discurso en Copacabana y todo el mundo dice, mirá las cosas que dice un Papa que nunca se dijeron, que blum, blum, blum. Bergoglio lo viene diciendo hace 40 años. O sea, no es que modificó, le agregó, hizo algún cambio de discurso, no, lo viene diciendo y lo viene actuando y haciendo hace 40 años. Entonces es natural, le sale natural, no aparece como un discurso escrito por un grupo de asesores e interpretado. Eso es lo que tiene que ver con la diferencia en el criterio de verdad. Entonces la percepción sobre ese discurso que tiene la masa es creíble. Ninguno te va a decir, este tipo me está diciendo una cosa, pero en realidad va a ser otra, me engaña. Porque no da para eso. Tampoco te da para que sea una revolución, pero lo que digo es que da, eso sí existe. Eso es verdadero. Eso mismo en la economía tiene mucha importancia. Yo puedo decir, la tasa de crecimiento va a ser de un 3% o de un 4%. Pero si va a ser, y es de un 3 o un 4%, al otro año va a ser más, porque la confianza del inversor va a ser importante. Pero también va a ser importante la confianza del consumidor, porque el capitalismo tiene las dos caras, inversión y consumo. Gasto, diría. Si en los periodos de bonanza uno consume de más, se endeuda, hace alguna de estas cosas del imaginario, alguna transgresión, dice, y bueno, vamos a endeudarnos por ahí a 30 meses. Si está en un momento que considera que se viene una crisis, no solo no se endeuda, sino que trata de poner lo que sea de ahorro por si se queda sin trabajo, por si se queda sin condiciones la familia de reproducción, se transforma, no gasta, no tiene confianza. Y esto es muy importante en una sociedad. Generalmente la confianza proviene de la estructura jurídico-institucional. No sé si se acuerdan, el discurso de Argentina andaba para la miércoles, pero era la Argentina potencia. Entonces todo el mundo estaba contento, gastaba, compraba, se invertía. Los empresarios invertían. Una frase era, y una credibilidad. Y por ahí la situación económica está bárbara y vos prendés la televisión o lees un diario y te parece que estás en una crisis que está por estallar, que ya te fuiste al derrumbe y todo lo demás, y estás creciendo, estás mejorando la inversión, estás mejorando la situación institucional, pero la percepción es la otra. Y a veces se transforma en realidad. Esta percepción de inseguridad, yo digo, hay inseguridad. La percepción de errores de gestión en el aparato institucional, hay errores de gestión que hay que mejorar. Nadie dice, si es así, tiramos todo por la borda, sino que hay que mejorar, porque en la globalización hay una exigencia de, para seguir la carrera de la globalización, estar en eso. Porque si tu economía es parecida a la de Turquía y a la de Indonesia,
y a la de México, en el sentido que estás al lado de una potencia, pero tenés que seguirle el tren. Nosotros estamos al lado de una potencia que no la vemos de tal forma porque son los brasileros y tenés que seguirle el tren. Para seguirle el tren tenés que funcionar como ellos o mejor, para que no te lleve por delante. Vos tenías una pregunta. Sí, en relación a la percepción de la realidad, ¿no? En los tiempos actuales que vivimos en Argentina, mi autopregunta hago también comparto con usted, si la percepción alguna vez ganó una elección a la realidad, ya hablando de... Se mezcla. De una contienda electoral. Se mezcla, porque la contienda electoral tiene el funcionamiento en la política del ser humano. Tiene lo bueno y lo malo. Como es una contienda, yo tengo que ganar la elección. O sea, yo salgo a la pelea para ganar. ¿Qué es lo que gano? Ahí depende de cómo me paro en la contienda. Hay algunos que contienden para ganar, pensando que ganaron, pero en realidad pierden. Pero están jugando para no ganar totalmente, porque no quieren el poder fáctico que después hay que gestionar. Quieren solamente estar en el aspecto crítico, no para hablar así desembocadamente. La Carrió, cada vez que está por ganar realmente alguna situación de poder, o López Murphy, se corre. López Murphy va a ser el segundo en la reelección de Menem. Se corrió y fue Kirchner. Salía segundo, entonces salió, dijo 3 barbaridades y quedó fuera. La Carrió lo mismo. Salía ahora segunda acá en la capital, armó la peleita y entonces es muy probable que no salga segunda. O que genere tal ruido que se destruya el otro día de la elección. La contienda tiene eso. La elección se gana porque el consenso popular acepta el criterio de verdad. Y a lo mejor no existe. Yo fui uno de los que escribió la revolución productiva de Menem. Ganamos. Porque yo estaba en el PI y fue un acuerdo entre Allende y Menem. Y entonces le dijo, bueno, ustedes escriban que somos intelectuales. Todo bien, salió con la revolución productiva, hicimos campaña, ganamos. A las 48 horas fue a buscar a Bungiborn para poner el ministro de Economía y hizo todo lo contrario. ¿Se entiende? Pero bueno, yo no digo que él engañó o que vio la realidad y dijo, bueno, esto es tal despiole que mejor estar con el más poderoso, que es el que va a poner la plata, y el resto son los compañeros, da lo mismo, mañana lo arreglamos. Entonces vos podés ganar la elección. Igual hubo una sensación de engaño. No, la sensación que era en la sociedad, por supuesto, porque la gente hoy día no ocurriría porque no tenés el mismo nivel de conciencia que tenías en el 89, es otra la Argentina. Se ha trabajado mucho eso, ha cambiado mucho, la sociedad es otra, los jóvenes son otros jóvenes, hay otra cabeza, hay mucho más trabajo, hay mucha más conciencia. La clase política a veces está más atrasada que la masa social. Pero vos, para ganar, necesitas también la percepción de ganar, el convencimiento de que se va a ganar. Porque a veces no arrancás ganador, pero llegás ganador, porque lograste que tu gente esté convencida que vas a ganar y vaya transmitiendo ese convencimiento. Y el otro no está convencido de ganar o no quiere ganar, esto que te estaba comentando. Quiere salir segundo, quiere ser diputado, no quiere ser gobernador. Porque una vez que fuiste gobernador tenés que arreglar las cosas. El gobernador, intendente, digo, si sos diputado el problema lo tiene el otro. Vos criticás. ¿Y qué criticás? Hay corrupción, hay inseguridad. No hay grandes cambios en el discurso de crítica. Y obviamente cuando gestionas, hay cosas que te salen bien y cosas que te salen mal. Porque la gestión es una trituradora, es como una máquina en un proceso productivo. O aplicás el taylorismo y a veces te está funcionando, a veces lo aleatorio produce un accidente, una quiebra.
yo qué sé, preguntarle a Randazzo, yo qué sé, compra los trenes y antes de ponerlo, accidente. O sea, no tuvo tiempo de gestión para, o lo tuvo, yo no sé, pero te digo, en muy poco tiempo tenía que hacer lo que no se hicieron en 10 años, pero él se come el accidente. Esto para un ejemplo de situación donde el otro está haciendo bien, quiere hacerla bien y justo se le produce el acontecimiento aleatorio. Entonces la elección no siempre la masa vota el criterio de verdad. En la política es más importante la seducción que la verdad, porque es el convencimiento del otro. Ahora, si las dos cosas van juntas, o sea, si el que seduce al mismo tiempo es verdadero, tiene contenido verdadero, obviamente ese se queda, o Lula o Kirchner antes de morirse, o sea, cuando tiene un contenido verdadero, puede hacer macana y salirle mal y todo lo demás, pero si encima seduce es muy difícil el reemplazo, porque la cantidad de dirigencia política es muy reducida. Y como la dirigencia política, por definición, es muy personalista y muy mezquina, más reducida queda. Claro, no deja su vida. Todos los válidos los tengo que correr, porque si vos me salís, yo qué sé, Perón con Mercante, si vos me salís con un gobernador de la provincia de Buenos Aires espectacular, ¡pum! O te corres o te mato, digamos, porque no me queda Cipriano Reyes o Duarte o la propia Evita, o sea, o te corres o me quitaste el poder, porque el poder es unívoco en estas sociedades que no son parlamentaristas, que no son, ¿no? Pero incluso últimamente en las sociedades parlamentaristas también el poder termina siendo unívoco, porque genera tal situación jurídica e institucional que el que a veces domina no es el que le corresponde. En Italia, el primer ministro hoy o ayer, tiene que terminar yendo a hablar con Napolitano, que es un presidente ficticio. Pero el único creíble para la sociedad italiana es Napolitano, que viene del Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Papa va a hablar con Napolitano. Claro, fue a hablar. Y el Papa anterior lo mismo. ¿Por qué? Porque es el creíble, independientemente de lo que piense. Y es viejo y todo lo demás. Porque con Berlusconi no podías arreglar nada. Porque te decía hoy una cosa y mañana hacía la otra y encima te hacía un show que te dejaba mal. O sea que te demostraba que toda transgresión era válida. No sé si se entiende. Entonces el discurso en la sociedad aparece en la farándula, no aparece en la conciencia. Y mucha gente entra en eso, ¿cómo le puedo decir? Mucha gente dice, bueno, te toca el costado débil, ¿no? Como Strauss-Kahn, te toca la percepción, esta que decíamos, del imaginario oscuro de la sexualidad, del sadismo, de todo. Entonces el tipo se viola a una chica de menor de edad y queda como un tipo vivo, no sé, como es terrible decirlo, pero es así como lo percibe esa sociedad. Ahora, cuando vos tenés una sociedad con mucho nivel de conciencia, esas cosas no pasan, no logran prender en el poder, lo tiran. Ustedes no sé si se acuerdan, el presidente israelí que estaba en un desfile y le dio un beso a un soldado que estaba ahí en la custodia, juicio y a la miércoles. Pues si se robaba 1.000 millones no pasaba nada, pero eso en la cámara de televisión no pasa. En cambio Yeltsin, no sé si se acuerdan también, que estaba muy borracho, siempre tomaba mucho vodka, en la televisión pasa al lado de una tipa que estaba con la computadora y le toca la cola.
y todo salió en todos lados y estaban todos contentos. Hay ese tipo de situaciones, o la iglesia belga con la cosa de los chicos menores, la pedofilia. Juicio del Estado belga a la iglesia y todos quedaron sin juicio. El cardenal, los obispos. Entonces hay situaciones muy extremas donde la mentira termina siendo aceptada. Pero una sociedad con mucha conciencia no funciona. No funcionaría tampoco cuando vos vas a discutir el salario, vos fíjate acá en Argentina, no funciona el 10% de inflación. Ni para el empresario ni para el sindicalista. O sea, la sociedad ya no es un problema de percepción, tiene otro criterio de realidad. Ahora, podemos pensar que tanto Carrió como López Murphy se auto-boicotean inconscientemente, quiero creer, porque no veo por qué van para un lado y por otro. No, muy conscientemente. Muy conscientemente. Claro, porque vos no podés gobernar en Argentina sin un apoyo dentro del peronismo. Exacto. Hay una cosa que Y no podés históricamente gobernar en Argentina sin un apoyo sindical. Lo vivió el alfonsinismo, que tenía la mayoría. Tuvo 13 huelgas Hasta que puso un ministro de trabajo del sindicalismo, que era de lo peor, pero no importa. Digo, en el sentido, si de entrada hubiera puesto un peronista válido, yo que se hubiera hecho un acuerdo con Cafiero, cuando subió hubiera tenido, a lo mejor tenía alguna huelga, pero no huelgas generales, hubiera tenido huelgas parciales. Fíjense, los gobiernos actuales, huelga general no hay. Y no quiere decir que los sindicalistas estén a favor, pero no le van a hacer huelga general a un gobierno peronista. Van a hacer huelgas parciales, despliores, arreglos, dame este aumento, dame el otro, dame una ventaja, pero no hay huelga general. ¿Se entiende? ¿Vos querías decir? el tema pasa por el pensamiento. El pensamiento general marca una tendencia en que hay que realizar determinadas cosas o situaciones o emplazar determinadas acciones. Si uno se pone a pensar que tal cosa, esta sensación es mentira, esta percepción es lo futuro, no es el pensamiento general de la masa. Es el pensamiento solamente de aquellas personas que creen que esto que la sensación es una mentira, que la percepción es difícil si no negociamos, si no pactamos. Carrió, López Murphy, todos los que ayer hicieron el show periodístico en TN, lo que quieren es ser diputados, ser senadores. No les interesa gobernar el país. No tienen infraestructura para gobernar el país. Pero no tienen... ¿Te das cuenta? Y si no pactan con el movimiento obrero o con las centrales obreras y con las organizaciones, no van a hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que para gobernar el país es una cosa cada vez más compleja. Es un país chico, pero cada vez más complejo por esto del grado de conciencia que se alcanzó, porque en la globalización está todo muy fragmentado, pero también tiene mucho que ver lo de afuera con lo de adentro. O sea, no, esto con todo respeto y cariño, que es amigo mío y fue compañero muchos años de trabajo en el instituto de la facultad, el vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer hoy no funciona. Tiene que ser el núcleo duro, la base, pero es vivir con lo nuestro pensando que tenés que vivir con todos los demás que te están, como diría Chaverita, te están atosigando. O sea, no estás solo en el mundo. No te podés aislar como era Camboya en una época o como Corea del Norte hoy. No hay aislamiento. Estás conviviendo con todos dando vuelta. Entonces, con alguno tenés que negociar. ¿Cómo diríamos? Si yo estoy en YPF y necesito inversiones, con algunos tengo que negociar. Bueno, eligieron Chevron, pero podían haber elegido los chinos, podían haber elegido a Petrobras, los rusos, etcétera, etcétera. Pero solos
no funcionás porque no tenés la inversión para sacarlo. No sé si se entiende. Entonces, siempre que haces la elección, uno va a estar de acuerdo y el otro va a estar en contra. Porque, obviamente, nada en la gestión, en el gobierno, nada es totalmente puro. Esto que decían del barro, en la globalización pasa lo mismo. A nivel internacional. Con alguno tenés que convivir. Entonces, convivir, ¿qué significa? Tenés que construir en común, porque si te quedás solo sos muy débil. Te parece que sos muy fuerte, pero sos muy débil porque tu base de sustento está permanentemente puesta a prueba. Y en la democracia más, cada 2 años tenés que salir a competir y ganar la elección. Y está siempre puesto a prueba. No tenés horas de descanso. Ganaste la elección y al otro día ya te están pegando y entonces al otro día tenés que volver a hacer campaña para ganar la otra elección. Porque es muy corto el periodo llamémoslo el periodo de goce, ¿no? Es como terminé el acto sexual y a la media hora estamos los dos peleándonos a ver quién maneja la casa. O sea, no hay tiempo de satisfacción muy grande. No es que ganaste y tenés 6 años por delante, sino que tenés que ir cada 2 años a prueba. Y en esa prueba tenés una carga suplementaria que es la gestión. Cuando ganaste y tenés el poder, tenés que gestionar los 2 años y te están marcando permanentemente, te salió bien esto, no te salió aquello, esto tiene de esta forma, porque hiciste esto, porque hiciste. El otro que está en la oposición, la que sea, no Marco, no tiene ese cuestionamiento. Pero como estás en la globalización y la sociedad se fragmentó, permanentemente estás en movimiento. Fíjense el poder que había adquirido, y que tiene, pero que había adquirido de homogeneizar la masa de la sociedad, el PT brasileño, cuando terminó Lula, que es Rousseff, que realmente es una intelectual más elaborada, todo un cuadro de gestión mucho mayor, pero cintura política al lado de Lula, 0, o sea, seducción 0, la tuvieron que retocar toda para ver si le mejoraban la imagen. Muy buen discurso, pero que la masa brasileña no le entendía un poco, o sea, el discurso es para nosotros, para los intelectuales, pero estamos hablando que la masa en Brasil, su nivel es 1/4 o 1/5 de cualquier acto en Argentina, o sea, por la historia del movimiento obrero, del movimiento social, del movimiento político. Pero puesto a funcionar, es la que más votos saca, es la que más gana, la masa la vota. Ahora, la vota por ella y la vota más también por la continuidad de un trabajo político, porque sabe que si no, lo que viene es mucho peor, no tiene retorno para atrás. Ahora, claro, que la sociedad está fragmentada y te puede mover el piso por el boleto del autobús o por la entrada al estadio de fútbol cuando venga el Mundial. Por esto que decíamos, me subiste el poder adquisitivo, pero me negás el acceso. Yo puedo comprar una entrada de fútbol normal, pero si me la pones a $500, eso ya está más complicado. Para ir al torneo, no a un partido. En cada partido tengo que poner $400, $500. Entonces, me subiste Bon Jovi en el Estadio de La Plata. Me subiste tanto el valor que aunque yo lo entiendo, Bon Jovi, y lo quiero ver, no voy, porque ya me sacaste, es un mes de sueldo, una entrada. Entonces no todo el mundo va o sea, eso es lo que quiero que sea. Y el otro elemento es que la masa, a veces, nuestras sociedades vota el mal menor. Dice, bueno, por lo menos gestiona, todo bien, puede ser intendente, aunque en realidad si me pongo a hablar con él, es el 14º, no puede moverse, pero es lo mejorcito que tenemos. No sé si se entiende. En La Matanza
hay 100 cuadros del movimiento político que dejó Balestrini que son de primera. El intendente de 14º. Pero todos lo votan al intendente y lo tratan de ayudar para que eso funcione. ¿Por qué? ¿Por qué de 14º? No, ¿por qué lo ayudan? Porque cambiarlo a él implica tener que arreglar un despiole tan grande en la agrupación que los 20 cuadros dice mejor lo mantenemos, entre nosotros lo arreglamos y vemos cómo hacemos para que esté 2 horas del día consciente. Porque su problema es otro, más allá de que es su formación y todo. Obviamente la que maneja es la chica esta que va ahora de candidata a diputado, que es un cuadro, y que le dice y el otro le hace caso, ¿no? Eso también tiene su importancia porque sabe que si no lo sopapean y lo tiran, no lo dejan salir a la calle. Pero es el distrito, es la intendencia más grande del Gran Buenos Aires. ¿Se entiende? Son 800.000 votos de masa homogénea. Que vos le decís, vamos a votar a Cristina, votan 800.000 a Cristina. No hay esto de Pink y todo eso no existe. No saca nada. Pero lo que digo es que a veces la masa acepta el mal menor, los cuadros, porque dice, bueno, este ya por lo menos está instalado. Porque el cuadro en realidad es Balestrini, que le agarró la sede, pero ese era el gobernador. Cuando digo el cuadro, no Scioli. El gobernador era Balestrini. El que entendía era Balestrini y el amado por el Gran Buenos Aires era Balestrini, en el sentido amplio del término. Bueno, tipo la salud no le dio, hay que sustituirlo, digamos. Pero ese es lo complicado de las situaciones donde a veces la masa vota, pero no vota la sensación, vota la realidad. Nada más que esa realidad no siempre es lo que uno desearía que fuera la realidad. Es la discusión de Hegel con Marx, o sea, materialismo y empirocriticismo. O sea, lo empírico no reemplaza las ideas puestas en la materia, en la materialidad, en la conciencia. El problema es que lo empírico a veces te domina, caes en el pragmatismo. ¿Me voy a pelear con Estados Unidos o voy a hacer este artículo que yo les repartí la vez pasada? ¿O esperamos que Obama nos trate bien? No sé. Eso depende de la clase dirigente. Si tengo mucha espalda, me puedo sentar en la mesa y pelearlo. Pero para tener mucha espalda tengo que estar con los brasileños, tengo que estar con los venezolanos, tengo que estar con otros. Si yo voy solito, mi espalda no es tan grande. Me deja gritar y patalear y después me pegan un sopapo, ni él me lo pega. Uno local, entre comillas, uno mío me lo pega. Porque ese sí va y se somete. Este es el problema de los niveles de conciencia, aunque haya desarrollo. Al revés, cuanto más desarrollo hay, más nivel de conciencia tiene que haber. Y no necesariamente uno lo construye par y paso al mismo tiempo. Y en la globalización se exige eso, porque la misma inversión hoy entra y hoy sale, si quiere. Y no te quedó nada. Entra, te invierte, al otro día se va y te comió, porque generalmente la más grande entra del recurso natural. Preguntémosle a los muchachos de Catamarca, la mina esta que ahora está por terminar, la debajo de la lumbrera. Se comió la montaña, se llevaron todo y lo único mejoró el nivel de vida de 4 intendencias y de los gobernadores de Catamarca. Pero el resto, todo igual, y aparte el agua con arsénico, yo qué sé, todas las consecuencias climatológicas. Daño ambiental forever, sí. Daño ambiental, todo fenómeno, pero si el daño ambiental se hubiera producido, pero de los, no sé, 30.000 millones, nos hubieran quedado 20.000 millones para hacer empleo de otra cosa, yo que sé, fábrica de zapatillas. Todo bien. No sé si se entiende. Todo bien, tampoco todo bien porque los ecologistas me van a dar, pero digamos, uno
puede aceptar el cambio ecológico, ¿no? Los chinos con la polución, siempre que metiste 400 millones en el mercado de consumo de personas. El problema es cuando en la globalización, porque todo es tan efímero que pasa y desaparece. Nosotros parece de golpe que tenés una inversión espectacular y desaparece todo. Yo no sé si te contesté, si te quedás tranquilo. No, sí, porque ayer justamente tenía una discusión, un diálogo, digamos, con una persona en la cual hablábamos de la percepción y la realidad, justamente lo que usted estaba desarrollando. Entonces yo le decía a él que él decía que la percepción que él tenía de su salario real disminuía. Yo decía que no, que para mí la realidad es que aumentó, porque yo tengo más poder de compra, de cuestiones. Y hablábamos esto, ¿no? Si la percepción de la realidad se daba en la sociedad, en el tema del voto. Le digo, mira, nosotros somos asalariados, estamos dentro de un marco normativo que nos ampara en paritarias, nos ampara una serie de cuestiones que pueden ir mejorando con tu salario. Y la realidad de esa gente que trabaja en negro, que tiene menor poder adquisitivo, que hace changa, vos fíjate que la percepción de ellos a lo mejor mejoró su realidad en tema de dinero, y va y vota y tiene una franja en la cual tiene mayor voto este gobierno. Entonces la percepción y la realidad ya empiezan a jugar, como usted decía. Yo, mi realidad es que mejoré salarialmente con este gobierno, y la realidad de otro compañero decía que él no, que la percepción de él no. Y los que están desamparados, que sería la realidad real, porque no están amparados por otro convenio que estamos nosotros, ellos su realidad dicen, no, que hemos mejorado, adquisitivamente no sé qué, habría que preguntarle a ellos, han mejorado, pero se nota en la cantidad de votos que hay. Pero, pues, reforzando lo que vos decís, ¿no mejoraron tanto los sectores más desposeídos de su situación? Y esos van a votar todos porque tienen la percepción de que mejoraron. Mejoró mucho el sector clase media y el sector industrial, y en esos es donde más oposición tiene. Entonces, de ahí que la realidad y la percepción tienen mucho que ver con la historiografía y la conciencia previa. Nosotros trabajamos, creo que el tema de los traumas y los síndromes con ustedes, ¿no? El síndrome de la hiperinflación, por ejemplo, que tiene Argentina, que es distinto como lo vive Brasil, no lo hablamos nunca. Ah, bueno, bacano, no sé qué hora estamos, pero nosotros tenemos dos síndromes que hacen a nuestros criterios de percepción y a nuestra idiosincrasia, que son históricos. En 2 minutos se lo digo. Tenemos un síndrome que es el de la hiperinflación. Cuando nosotros vamos trabajando la inflación, todo el mundo está esperando una inflación mayor. Entonces, como que inducís la inflación. Por ahí tenés el 10%, pero ya esperas el 15%. Y si tenés el 18%, estás pensando en el 24%, y cuando pensaste en el 24%, ya estás creyendo en el 30%. Ese síndrome, que es por los hechos traumáticos que vivió Argentina, de hiperinflación, de la violencia de la moneda, etcétera, etcétera, lo tiene todo el mundo. Oposición, gobierno, técnico, empresarios, pobres, gente de la villa. Esa percepción de la hiperinflación la tienen todos. Que no la vive de la misma manera un yanqui, un brasilero, nadie. Solo en Alemania por reflejos históricos. No hay otro país que tenga esa sensación a flor de piel, por la época del 23 y por la época previa a Hitler, o sea, el 33, 32, la crisis del 30, etc. El otro síndrome que tenemos es el del golpe de Estado. Haga lo que haga, está el síndrome del golpe de Estado. Puesto de distinta forma. El golpe de Estado con los tanques en la calle es un golpe de Estado. El golpe de Estado con un golpe financiero es otro golpe de Estado. Pero el síndrome es el del golpe de Estado. Entonces te hablan de una crisis bancaria y vos ya estás diciendo, esto se fue a la miércoles, ¿no? Yo que sé, te lo nombran a Milani y sacan el currículum y vos ya decís, esto en cualquier momento salen estos muchachos de vuelta. O sea, independientemente de que estén desarmados, que no funcione el tanque, pero ese es el síndrome. Porque en su momento los bomberos lo sacaron al presidente Ilia, o sea, no un regimiento.
un tipo con un destacamento de bomberos de estos que están acá en la calle Belgrano. Y lo sacaron. Y pusieron otro gobierno autoritario. O sea, no hacía falta un movimiento fundamental de tropas. Después, con más de violencia, era la cosa que tiene. Lo mismo pasa con el sector bancario. No hace falta para que se te fuguen 30.000 millones grandes cambios financieros. Hace falta un error, una creación de incertidumbre con el blue que después no lo podés arreglar porque te quedaste trabado, querías demostrar que tenías razón y seguís, y cuando te quisiste acordar se fueron 30.000 millones en 2 meses. Y no lo recuperás fácilmente. Lo recuperás en el imaginario porque las situaciones traumáticas y de síndrome la tenés que superar con conciencia, con grado de política. Acá me vienen a decir que se terminó. Esos dos síndromes son importantes para entender las percepciones argentinas. Entonces, para entender el tema del dólar, para entender el tema de los precios, el de la reacción del sindicalismo con los salarios, porque por las dudas yo te aumento 5% más y después negociamos. O sea, si en realidad la inflación es del 18, yo sindicalista te pido el 30 para negociar en el 24 y para que efectivamente haya un aumento del salario. Y yo le digo a los muchachos, bien, yo le consigo el aumento del salario. Independientemente de todas las críticas que me hacen, que tienen razón, que yo qué sé, etc. Esto funciona en Argentina. Y es muy difícil de modificar porque esos síndromes son históricos ya, están insertos en nuestra idiosincrasia. ¿Lo miden esto con las consultoras, por ejemplo? Sí, pero las consultoras, cuando vos quitaste el criterio de credibilidad del Estado, las consultoras cada uno dice lo que quiere, es como las calificadoras de encuestas de cómo van los candidatos. Uno te dice va 35 a 25 y el otro te dice al revés, va 35 a 33. Y vos le crees al que tenés, para vos, tu percepción más credibilidad. Entonces cada uno le cree en función de su posicionamiento prejuzgado, pero no sabés si es 35, si es 32, si en realidad es un bluff, una creación artística. Nunca sabés, eso lo sabés después de la elección, pero influye en la elección. ¿No? Entonces vos no sabés si Massa es una creación estética de último momento y que cumple el rol que debe cumplir, o es real. A ver, lo pusiste al intendente de Lomas, que es como el espejo lacaniano de Massa. No lo pusiste a Eduardo Gutiérrez, que digamos que no es lo mismo que el intendente de La Matanza, pero que ideológicamente tiene otra historia. Territorialmente no es lo mismo Tigre que Lomas. Y no es lo mismo Tigre que Lomas. Pero ¿quién sería más parecido a Lomas, digamos? Pero el muchacho de Lomas es más elegante, ¿cómo podríamos decir? No quiere decir que ni que sea mejor ni que sea peor, no hago juicio de valor en la gestión. Los dos son buenos, todo bien. Pero la estética, el discurso, la forma de aproximación, entonces, ¿eso crea más conciencia o menos conciencia en nuestra sociedad? ¿Da más seguridad para el futuro o crea más incertidumbre? ¿Se juega la sucesión o no se juega la sucesión con eso? O los pongo para que nadie me pueda suceder, porque efectivamente puesto después todo el mundo va a decir, bueno, pero estos muchachos no pueden ser presidentes. O sea, ¿cómo podría decir? Hay como una... ¿no? A ver. Si uno estudia el prontuario, por eso no puede hacer nada. Pero el prontuario se lo creo también. O sea, se lo fabrico. O sea, hay que ver la masa del pensamiento, cómo piensa la masa. Es que la masa piensa cada vez más fragmentada. Claro. Porque dice, por un lado esto es real, estas percepciones que vos decís, hay corrupción, hay inseguridad. Pero también es real que quién gestiona este despiole. O sea, ¿cómo se maneja esto?
¿A quién respeta el sindicalismo y a quién respetan los empresarios? ¿O a quién no respetan? ¿Y cómo me arreglo con el chico que tiene el pajarito que le habla en nombre del anterior líder y con la Vilma y su carácter imperial y con Obama, que es mucho más inteligente y sutil que todo, que Bush y que todos los anteriores que te venían a partir la cabeza? Este no, este te viene a tratar bien, te privilegia, te invita, te dice, bueno, ¿qué es lo que necesitas? El juez este te está molestando, yo te doy el apoyo del Departamento de Estado para que no te moleste mucho. El Fondo Monetario te molesta, yo lo llamo para que te dé el ok. ¿No? Entonces es difícil decirle a este Obama, me quiere invadir.